Con ocasión de las elecciones de 2014, una de las primeras actividades previstas en el calendario electoral es la inscripción de candidatos que inicia a finales de este año. Los aspirantes que inscribirán su candidatura para la elección de presidente y vicepresidente de la República por grupos significativos de ciudadanos tienen plazo para la presentación de firmas hasta el 10 de diciembre del 2013, mientras que quienes aspiren al Congreso o Parlamento Andino por firmas deben registrar el Comité del Grupo Significativos de Ciudadanos hasta el 9 de noviembre. Para conocer más sobre este tema nos acompaña en el set de Registra TV José Asdrúbal Zapata Cano, funcionario de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Mabel, por la invitación. Y en la parte alta del auditorio nos acompaña también un grupo de funcionarios de la entidad. Muchísimas gracias por su presencia en el programa. Bueno, ya hemos visto que las inscripciones van hasta finales de este año, pero ¿cuándo inicia el proceso de inscripción de candidatos que aspiran a una curul en el Congreso o en el Parlamento Andino? Sí, Mabel, el periodo de inscripción de candidaturas para Senado, Cámara y Parlamento Andino está establecido en la Ley 1475 de 2011, artículo 28, que es de un mes, inicia el 9 de noviembre de 2013 hasta el 9 de diciembre de 2013. ¿Y qué deben hacer los grupos de ciudadanos interesados en postular a algún ciudadano como candidato a través de firmas? Sí, esa es una de las opciones para inscribir candidaturas para Congreso y para Parlamento Andino. Los grupos significativos de ciudadanos que están interesados en postular su lista de candidatos deben primero registrar el comité inscriptor ante los funcionarios electorales correspondientes, es decir, ante cualquiera de los 32 delegados en los departamentos pueden registrar ese comité como un requisito previo para poder iniciar la recolección de firmas, deben hacer ese registro previamente. Claro, ¿y para eso hay algunas fechas también o tienen prácticamente de aquí Desde al ya, noviembre? la norma dice, el artículo 28 de la ley 1475 dice que a más tardar un mes antes del cierre de la inscripción de las candidaturas, es decir, ya pueden hacerlo, ya inclusive ya les cogí la tarde porque deben recolectar las firmas del 20% del censo electoral. Eso es una de las fórmulas que están establecidas en la ley 130, en el artículo 9, 130 del año 94, que dice que las firmas, el número de firmas que deben aportar para postular una lista de candidatos es el 20% del censo electoral o no más de 50.000 firmas, es lo que establece la norma. ¿Qué se le recomienda a los comités inscriptores interesados en recolectar firmas? Que primero registren el comité, no se puede recoger firmas sin registrar el comité. ¿Y cuáles requisitos deben de cumplir para poder registrar esos comités? Primero, los 3 inscriptores, 3 personas que van a representar a ese grupo significativo de ciudadanos, se deben presentar ante la autoridad electoral correspondiente. Allí deben llevar el formulario que está en la página web de la registraduría www.registraduría.gov.co, llevan el formulario, los 3 inscriptores y deben relacionar los nombres de los candidatos por los cuales van a postular la candidatura, es decir, al momento del registro del comité inscriptor se deben presentar los inscriptores, relacionar los candidatos y una cosa muy importante, garantizar en esa lista de candidatos la equidad de género cuando se va a elegir más de 5 curules. ¿Qué requisitos debe tener un aspirante al Congreso de la República? Sí, hay unas calidades en la Constitución política para ser senador y para ser representante a la Cámara. En el artículo 172 constitucional dice que para ser senador se debe ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años de edad. Y para ser representante a la Cámara, el artículo 177 constitucional establece que debe ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años de edad. Esas son unas calidades, pero también hay unas inhabilidades y hay unas incompatibilidades. La responsabilidad de verificar las calidades y si un candidato está inhabilitado o no es de los partidos políticos que los van a postular. Ellos son los que deben de verificar esas calidades primero y esas inhabilidades e incompatibilidades. No obstante, hay unos requisitos formales para inscribir la candidatura. Esos requisitos formales es, primero hay que tener claro que quiénes pueden postular candidatos, los partidos políticos o movimientos políticos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral que tienen personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos. Que ese es por firmas, ahí estaríamos hablando nuevamente de las firmas que tienen las mismas reglas que usted nos mencionó hace unos minutos. Son las mismas reglas para inscribir candidatos. Entonces, como estamos hablando específicamente de las calidades y requisitos de los candidatos, entonces, aparte de los requisitos que cumplen los partidos políticos para postular la lista, es decir, los partidos con aval de un representante legal o quien él delegue,
pueden postular una lista, los candidatos deben aportar ¿qué? La fotocopia de la cédula y deben firmar el formulario de inscripción de candidatos que se llama E6, formulario electoral E6, como constancia de esa inscripción de candidatura. Firman para aceptar la candidatura, esos son los requisitos de los candidatos. Firmar la candidatura, aportar la cédula y 2 fotografías para una guía que se va a hacer como guía para los votantes, para ubicar a los ciudadanos al momento de votar. No es que las tarjetas electorales van a llevar fotografía, sino que va a haber unos cuadernillos, guías para los electores que el día de las elecciones van a ejercer el derecho al voto. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, los grupos significativos igual, los que van a postular su lista traerán sus firmas, sus pólizas y demás requisitos. Los candidatos entregarán su cédula, firmarán en el renglón correspondiente la aceptación de la candidatura. Bueno, ¿y cómo es ese proceso de revisión de firmas? La norma no establece que el registrador, el delegado del registrador nacional en el momento de recibir las firmas va a revisar una a una. Lo que va a verificar es la cantidad de firmas, que se cumpla con esos mínimos que establece la norma electoral y la cantidad de firmas. Ese día se va a recibir cantidad de firmas y las firmas van a pasar a un proceso de revisión. Exacto. Se van a enviar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Dirección de Censo Electoral, encargada de un proceso de revisión de firmas. En el mes siguiente de la entrega de las firmas, de la inscripción de la candidatura, al momento que entregan las firmas, en el mes siguiente se van a verificar y luego esa inscripción de ese grupo significativo de ciudadanos queda condicionada al cumplimiento de las firmas. Exacto. ¿Qué va a hacer Censo Electoral? Va a verificar si las firmas cumplen o no cumplen con ese mínimo, si las firmas están o no están en el Censo Electoral y las va a certificar. Al momento de que queden certificadas y cumplan, se oficializa la inscripción de candidatura del grupo significativo de ciudadanos. Si la inscripción es a través del aval de un partido, ¿cómo se adelanta el proceso cuando es de un partido? Bueno, hablábamos inicialmente que hay 2 formas de inscribirse. Grupos significativos de ciudadanos es una, y la otra es partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral. Ellos, con un aval que expide el representante legal o quien él delegue, van a postular una lista de candidatos a Cámara de Representantes o a Senado de la República. Con ese aval, el partido político inscribe su lista. ¿Qué debe llevar a la registraduría? A los delegados departamentales de la registraduría debe llevar las fotocopias de los candidatos que va a postular, diligenciar el formulario E6 y en ese formulario cada candidato debe firmar. Con la firma está aceptando esa postulación a esa lista, a esa corporación para la cual lo están inscribiendo. Entonces, ese es el requisito sustancial. Pero hay uno muy importante, la equidad de género. Recordemos que la reforma política, la ley 1475, establece que cuando se van a elegir más de 5 curules se debe garantizar la equidad de género. Un ejemplo, si en esa lista que está postulando el partido político van a elegir 11 curules, 11 representantes a la Cámara, se debe garantizar la equidad de género, el 30% de uno de los géneros. Si van a escribir 11, al menos el 30%. Si le calculamos el 30% a 11 nos da 3.3. Todo lo que dé decimal se aproxima al siguiente entero, es decir, debe haber 4 representantes de uno de los 2 géneros. Si hay 7 hombres, debe haber 4 mujeres, o si hay 7 mujeres, debe haber 4 hombres, para poder garantizar esa equidad de género. Entonces, en conclusión, cualquier decimal se debe aproximar al número entero siguiente para poder garantizar esa equidad de género. Y esos son los requisitos básicos: aval, formulario E6, fotocopia de cédula a los candidatos, firme a la aceptación de la candidatura y que se garantice la equidad de género en esas listas. Ese por el lado de los partidos. Por el lado de los grupos y movimientos ciudadanos. Por el lado de los grupos significativos de ciudadanos, ¿qué se debe hacer? Lo mismo, formulario E6 para postular la lista, garantizar la equidad de género, pero ellos tienen unos requisitos. Como no tienen aval, ¿cómo reemplazan el aval? Con las firmas que apoyan esa candidatura, la póliza de garantías. Ellos también se van a identificar con un nombre y un logo símbolo que los debe identificar para efectos de la campaña electoral. Entonces son más sencillos, mire, firmas, póliza de garantías, el logo símbolo, el nombre que los va a identificar y diligenciar el formulario E6 también deben garantizar la equidad de género. Entonces, para esos grupos de significativos de ciudadanos sí es importante hacerles una recomendación, que los logosímbolos que construyan para efectos de su campaña no deben utilizar los símbolos patrios, deben de tener cuidado. Si quieren le pueden preguntar al Consejo Nacional Electoral, le pueden consultar si su logosímbolo se ajusta a las restricciones que tiene el Consejo Nacional en cuanto al uso de los símbolos patrios en los logosímbolos de los grupos significativos de ciudadanos. Claro, bueno, una vez inscritos muchas veces se presentan modificaciones de estos candidatos que han quedado inscritos para el Congreso.
¿Cómo van a manejar las fechas en cuanto a este tema? Sí, la inscripción de candidaturas, recordemos que solamente es un mes, Sí. 9 de noviembre al 9 de diciembre, conforme lo establece la Ley 1475/2011. Y el periodo de modificaciones serán los 5 días siguientes, 5 días hábiles siguientes, es decir, el 16 de diciembre vence el plazo para que los que inscribieron candidatos puedan modificar esas candidaturas por renuncia o no aceptación de alguno de los candidatos, se presente la modificación. Claro, ¿se puede dar la modificación también por inhabilidades y cómo ustedes hacen el proceso para descubrir de alguna manera que el candidato pues está inhabilitado? Sí, ese tema de las inhabilidades, en la 1475, la reforma política, porque todo está reglamentado en esa norma, todo lo que es inscripción de candidaturas, dice que en un término, en los 2 días siguientes del cierre de la modificación de las candidaturas, debe enviarse los listados a los órganos de control, especialmente a la Procuraduría, para efectos de verificar en sus bases de datos si hay candidatos inhabilitados. Y esa información debe enviarse al Consejo Nacional Electoral, que tiene facultades hasta un mes antes de la elección de revocar inscripciones de candidatos que se encuentren en alguna causal de inhabilidad. ¿Cuándo inicia el proceso de inscripción de candidatos para la presidencia y vicepresidencia de la República? El plazo para iniciar la inscripción de candidaturas presidenciales está establecido en la Ley 996 de 2005. La elección presidencial está reglamentada en esa ley. El plazo para iniciar candidaturas es el 25 de enero del año 2014. ¿Y vence cuándo? Y vence el 7 de marzo. Del 25 de enero de 2014 al 7 de marzo es el periodo de inscripción de candidaturas que está establecido en la Ley 996 del año 2005. Bueno, y en cuanto al proceso de candidatos por inscripción de firmas para presidencia y vicepresidencia, ¿cuándo inicia este periodo? El plazo para presentar esas firmas de postulación de candidatos a la presidencia por grupos significativos de ciudadanos vence el 10 de diciembre de 2013. Es el último día para presentar esas firmas. Entonces ya hay 9 grupos significativos de ciudadanos recogiendo firmas y hasta ese día podrán presentarlas. Claro, ¿y ¿cuántas son las firmas, Mabel? Que no lo hemos dicho y eso es muy importante. Le iba a preguntar si el proceso irá igual al Congreso y cuántas firmas se tendrían que recoger. Aquí hay una variación. Recordemos que la elección de presidente está regulada por la Ley 996 de 2005, conocida como la Ley de Garantías. Ahí en el artículo 7º dice que la cantidad de firmas para postular un candidato a la presidencia es el 3% de la última votación válida para presidente de la República, el 3% de la última elección, votos válidos de la última elección presidencial, que equivale a 437.178 firmas, como mínimo. Y esto para la elección presidencial, para los de Congreso. Cuando un grupo significativo de ciudadanos recoja firmas, en la registraduría les dan los mínimos, pero siempre deben de traer muchas más firmas, porque al momento de la revisión se pueden caer muchas de esas firmas porque no están en el censo o porque los números no corresponden con los números con los nombres, los números de cédula no corresponden con los nombres. Entonces, en esa depuración y verificación de las firmas, si trajeron 20.000, pueden quedar 10.000. Claro. Es un ejemplo, ¿sí? Mejor que sobre y no que falte. Es mejor que sobre y no que falte. Como dice el dicho. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que usted le entregaría a quienes aspiran a ser candidatos a las diferentes corporaciones? Pues, Mabel, la recomendación más importante es que no dejen para el último día la inscripción de candidaturas. Por ejemplo, para el Senado y Cámara y Parlamento Andino vence el 9 de diciembre. Es decir, que no todos lleguen a inscribirse ese día porque va a estar muy congestionado para que no tengan contratiempos, si les llega a faltar algún documento. Entonces, que lo hagan con tiempo, es la principal. Y en la página web de la registraduría, www.registraduría.gov.co, encuentran un link que dice delegaciones. Ahí están las direcciones de las sedes, de las delegaciones departamentales, donde está la autoridad electoral que les va a recibir la inscripción de la candidatura. Una última recomendación, Mabel, que es importante, es que para efectos de los gastos de campaña, que los partidos políticos o los grupos significativos de ciudadanos se informen con el Consejo Nacional Electoral, con el Fondo de Campañas, cómo es ese proceso de la presentación de los libros y gastos de campaña de los candidatos, y también de una vez cómo es la presentación de los informes que se deben hacer posterior a la elección de los gastos de campaña. Claro, y eso es paralelo, ese proceso, junto con la inscripción del candidato. Sí, el de sus sí, libros. Porque eso debe estar ya resuelto al momento de inscribir las candidaturas, porque ese es el término para presentar los libros o registrar los libros de las campañas. El día que se inscribe el candidato, ese día más tardar, se debe registrar los libros de los gastos de campaña de los candidatos. Así concluimos el capítulo de hoy. A nuestro invitado, muchas gracias por habernos acompañado al programa.
Gracias, Mabel, por la invitación. A nuestro público también muchas gracias por habernos acompañado y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.